ETA ha asesinado sin hacer distinciones. Policías, militares, periodistas, políticos, todos han estado en el objetivo de la banda terrorista. Sin embargo, hay una institución que no ha tenido que lamentar ninguna pérdida, aunque siempre ha estado en el centro de la confrontación. Se trata de la Iglesia Católica del País Vasco. Muchos la acusan de ambigüedad en este conflicto e incluso de estar en algunas ocasiones más cerca de los verdugos que de las víctimas. Un equipo de reporteros de Investigación 3 se ha desplazado hasta Euskadi para conocer el verdadero papel del clero vasco en el problema de la violencia. En los próximos minutos revelaremos quién es quién entre los religiosos que apoyan las ideas más radicales y su relación con otros miembros del clero que han sido amenazados por la banda terrorista. Este reportaje, en el nombre del Padre, ha accedido a algunos de los secretos mejor guardados de la Iglesia del País Vasco. Año 2002. Con ETA en plena actividad, unos reporteros acompañan a una víctima de la banda terrorista a solicitar una misa conmemorativa por un familiar. En aquellas fechas, la Iglesia vasca era acusada por algunos de estar más cerca de los verdugos que de las víctimas. La escena tiene lugar en una parroquia de la localidad de Oyarzun, en Guipúzcoa. Es que queríamos saber si hay posibilidad de pedir una misa aniversario por una persona. Aniversario... Es su muerte, es una víctima de terrorismo. Ah, sí. Bueno, eso en una misa no, en una misa aparte no. Dentro de una misa se le menciona al difunto y eso. Pero una misa aniversario en conmemoración de esto... No, así especial no. Sea de una o de otra. Aquí no hay que... Aquí tenemos particularidades, o sea de un bando o sea del otro. No. Eso tiene, para mí tiene un sentido, pues una víctima sea de terrorismo, un terrorista que ha muerto también tiene sus derechos. O sea que una víctima de terrorismo y un terrorista muerto para la Iglesia es lo mismo. Es lo mismo. Eso unos ven de una forma u otra y es una cosa muy complicada, que tiene sus connotaciones sociales y tal, pero si no es lo mismo. Jesús, en la Eucaristía, fue víctima de un terrorismo. O sea que no hay ninguna posibilidad que podamos hacerla. No, sí, según dice eso, sí, según ese planteamiento. ¿Ha cambiado la Iglesia en Euskadi? 4 años después de esta grabación, un equipo de periodistas se infiltra en lo más profundo de la Iglesia vasca para comprobar si las cosas han cambiado. Cuando se habla de un posible fin de ETA, es necesaria la cámara oculta para mostrar la verdadera cara de un sector eclesiástico que en ocasiones se ha mostrado muy cercano a la banda terrorista. Sacerdotes nacionalistas, sacerdotes de la izquierda radical abertzale, sacerdotes amenazados y sacerdotes condenados por pertenencia a ETA. Los pilares de la Iglesia vasca se construyen y se justifican en el nombre del Padre. Nuestra investigación arranca en Socoa, en el sur de Francia, lugar de reunión de etarras durante los años 70. En su parroquia se practicaban huelgas de hambre y se ensayaban torturas por si eran detenidos por la policía franquista. Por Socoa pues pasábamos todos pasábamos por ahí, porque el padre Larzábal tenía siempre cosas para contar y siempre dispuesto a ayudar y siempre dispuesto a todo. Fue fundador del movimiento Embata de Iparralde y fue un resistente hasta su muerte, ¿no? O sea,
En esta iglesia pues se hacían todos los funerales por todos los etarras, que fueron un montón. El párroco de Socoa en los años más duros de ETA era el padre Larzábal, un clérigo que defendía las posturas más radicales de la banda armada. Este sacerdote se encargó de oficiar funerales en memoria de etarras, entre ellos el de Chiquía, el primer cura pistolero de ETA que fue abatido a tiros por la Guardia Civil en 1973. Una violence qui est, je veux dire, organisée et légalisée. Et il peut y avoir une violence, sino que c'est la réaction contre cet état de violence permanente. À ce moment-là, la violence appelle la violence. Con estos antecedentes, concertamos una cita con el actual párroco de Socoa, su nombre Miquel Epalza. Este sacerdote, hijo de padres exiliados durante la Guerra Civil, nos cuenta cómo es su relación con los miembros de la banda terrorista. Mi labor ha sido de prestar apoyo, de escuchar, de ir a las cárceles también, hablar con ellos, de acudir a los tribunales, dar testimonio que no son, que son personas, que hay un problema vasco, que existe desde hace siglos, que el pueblo vasco merece su total identidad y luchar por ello es luchar por una causa sana, buena, justificado por la Iglesia. Yo no soy de la bandera francesa ni de la bandera española. Soy profundamente vasco y profundamente democrático, ¿no? Con los curas que apoyaron a ETA, ¿no? Somos vascos, somos del pueblo vasco. Y la gente de ETA son una gente, pues, a veces maravillosa, de hijos del pueblo, y si se ha llegado a esas extremidades del conflicto, es por unas razones políticas internas, internacionales. No solo el padre Larzábal o Miquel Epalza se han sentido cercanos a ETA y sus ideas. A lo largo de los años y hasta hoy, muchos párrocos han oficiado misas por terroristas. La última vez se produjo en septiembre de 2003 en la parroquia de la localidad vizcaína de Navárniz. 4 sacerdotes oficiaron una misa en memoria de Arcaiz Otazúa, el último etarra fallecido. Murió en un tiroteo con 2 ertzainas a los que pretendía asesinar en el puerto de Herrera. Lo cierto es que tradicionalmente muchos han echado de menos una condena contundente por parte de la Iglesia a la banda terrorista ETA. Yo he sido testigo de decenas de funerales que se hacían en el País Vasco en el que no he visto ni una brizna de cariño, ni una brizna de empatía respecto de las víctimas del terrorismo, que a gente que venía de León le hacían una misa en euskera. Yo creo que la Iglesia vasca ha tenido una incapacidad de empatía, una incapacidad de ponerse en el lugar del que más sufre, que es su obligación. Tras el asesinato de José Luis López de la Calle, Monseñor Uriarte aprovechó el funeral para pedir el acercamiento de los presos, para dirigirse al ministro de los presos de ETA, para dirigirse al ministro que estaba allí en primera fila y sin ambajes de ningún tipo, directamente le pidió el acercamiento de los presos. Bueno, la sensación de indignación que sentimos, yo estaba al lado de Fidalgo, el líder de Comisiones Obreras, vi también el rostro de Enrique Mújica, que luego me dijo, pues estaba a punto de salirme, ¿no? Claro, es lo peor que puedes imaginar, que te asesinen por defender unas ideas y que el oficiante, el que está diciendo la aproveche esa circunstancia para abogar por tus asesinos. ¿Trata igual la Iglesia vasca a las víctimas y a los verdugos? Acudimos con la viuda de un importante político socialista asesinado por ETA, a la que protegemos la identidad, a diferentes parroquias del País Vasco para intentar celebrar una misa en su memoria. Hemos visto cómo lo intentamos hace 4 años con el párroco de Oyarzun, sin ningún resultado. Hoy, cuando se habla de un posible fin de ETA, queremos repetir la experiencia y comprobar si las cosas han cambiado. En la primera iglesia a la que acudimos nos atiende el ayudante del párroco. Buenos días. ¿No está? ¿Qué deseaban? Pues mire, yo quisiera encargar una misa. Soy víctima del terrorismo
Sí. Estoy muy desvinculada de mi ciudad. Pues eso ya lo veo un poco difícil, no por mí, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que en esta iglesia no dicen los nombres? Pues yo en Madrid no tengo ningún problema. Aquí no dicen apellidos. Yo le estoy diciendo un poco privadamente. Yo no quiero asegurarle si va a decir sí o no, pero como sé un poco a la gente de cómo tira por uno y por otro, pues me atrevo un poco a... Oiga, pues es pedir por un alma. Ya, un alma, además, no, que no hay derecho a nadie. Pero me refiero, no, claro que no tiene ningún derecho. Y menos derecho el que la gente de iglesia se calle. Es que aquí no se nombra ninguna víctima. Se sabe de sobra. No, yo me largo porque estoy incómoda. Lo que pasa que ahora... La iglesia vasca como es. Tengo en cuenta que en 30 años el único que ha dicho algo a su manera era el obispo. Que cada vez el Setién, que cada vez que decía algo contra el terrorismo era para decir algo contra nosotros. Esto me nombra la llena. Que aquí sí, pero para mí eran más llena los otros, porque aquí en 30 años la Iglesia no ha dicho, la Iglesia me refiero a los sacerdotes de misa diaria, de sábado, de domingo, no ha dicho ni pío en 30 años. Ni pío. Después de las explicaciones nos dirigimos a hablar con el párroco. Tras pasar varios filtros, conseguimos hablar con el sacerdote. ¿Por qué fue muerto? El nombre solemos dar. ¿Y por qué fue muerto no? Pues normalmente no solemos dar eso. O sea, pedimos pues por fulano de tal, podemos decir pues que fue asesinado, pues, sencillamente. ¿Pero asesinado por ETA? Eso no solemos especificar. Así como no especificamos tampoco normalmente pues los apellidos tampoco. Decimos pues el nombre. Lo que pasa es que yo soy muy rebelde. Y estoy muy cabreada y vuelvo a decir mi situación. Aquí ponte tú una bandera española, aquí provocas. Tú a ellos les puedes ver todo, escuchar todo, oír todo lo que a ellos se les ocurra, pero tú aquí provocas, porque eres el malo. Encima eres el malo. Entonces, si usted no me asegura que vayan a dormirlo, yo ya le doy misa al malo, porque le hago muchas. Pues misa, si quieres, sí que le podemos dar. Pero no me asegura lo de asesinado por ETA. No solemos dar las calificaciones. Cuando es funeral, sí. Yo es que lo llevo todo tan mal, y estoy tan mal, que si no dicen muerto por ETA, prefiero no hacer la misa aquí. Es una cuestión de equilibrio con mi padre, porque yo digo, bueno, pero vamos a ver, ¿por qué no pueden decir eso? Cuando es verdad. No, es que no se dice normalmente en ningún... O sea que solamente el día del funeral, el primer aniversario, y ya el segundo, tercero, nada, ya. Ya como le murieron, ya está bien muerto. No, en todos los casos, o sea, ya se celebra la Eucaristía, pero, ¿cómo le diría yo? Pues es una Eucaristía en la que no está tan especificado su esto, pues la causa de la muerte, la familia, el esto, pues no. En esta iglesia no mencionan a las víctimas de ETA. Hacemos un segundo intento y nos acercamos a otra parroquia de Guipúzcoa. Hola, buenos días. Pues mire, yo soy víctima del terrorismo y yo quisiera hacer una... Un segundito, decimos el nombre de pila, pero no... ¿Qué pasa con la misa? ¿Es una orden o...? No, una orden no. La prudencia, lo que decimos es el nombre, pero no podemos hacer, diríamos, juicios de valor. No se dan orden de todas las hipótesis posibles que pueden ocurrir en el mundo, se hace así y ya está. Yo no te sé decir muchas razones, pero no se hace. Pero y a veces son como me parece todo tan indecente, sí, tan indecente. Y le voy a decir una cosa, mira, los curas actuamos distinto porque antes somos hombres políticos que curas. Antes. Y los obispos también. Es que la iglesia aquí está totalmente política. ¿En Madrid no está? Pero aquí está escorada, muy escorada para el lado de los asesinos. Son gente del pueblo, somos los curas, es gente del pueblo, y sintoniza con el pueblo y con su familia y con la gente. Y somos de ahí. Como decía el otro, metes el cazo y sale lo que hay en la cazuela. Pero el cura es un cazo que sacas. No somos tan generales nada. Después de varios intentos, parece que nada ha cambiado. La Iglesia vasca continúa con su polémica postura de ambigüedad frente a las víctimas del terrorismo. Una controvertida actitud que tiene un máximo exponente, el hombre que ordenó que en las misas conmemorativas solamente se señalara el nombre del muerto, sin decir en ningún caso que esa persona había sido asesinada por ETA. Su nombre,
José María Setién. Es un hombre solitario, iba a decir casi, ¿no? Un hombre, un intelectual, un hombre frío, un hombre realmente consecuente tremendamente, y que es un hombre de fe, es un hombre, podrá estar de acuerdo o no con él, pero no es un hombre que le manipula a nadie, ni la izquierda vasca, ni ETA, ni la Conferencia Episcopal, ni el Vaticano, es un hombre muy íntegro, una personalidad tremenda. Obispo titular de San Sebastián entre 1979 y 2000, gran defensor de las tesis nacionalistas y en la actualidad, miembro del Consejo Asesor del Lehendakari Ibarretxe. José María Setién, para la izquierda abertzale y para los sacerdotes abertzales, que son la mayoría en Euskadi, es el gran pastor, el pastor que ha defendido los derechos del pueblo vasco. Y eso no se va a ver nunca. Y algún día la historia reconocerá que José María Setién fue el gran pastor que llevó a su pueblo, o a una parte de su pueblo, hacia la autodeterminación. Setién pone en el mismo ámbito a la policía, a ETA y a los partidos políticos. Setién nunca ha condenado al terrorismo por sí solo. Ha aprovechado para condenar también los actos del Estado contra los terroristas. Según él, ha adoptado una postura intermedia para no tener problemas con nadie, y porque para él eso es la justicia, estar en el punto medio. Una persona totalmente partidista, es una persona que antepone su condición de cristiano, por supuesto, a la de nacionalista. Ser nacionalista para él es, yo creo que lo tendrá al mismo nivel, yo creo que es más como una prioridad, ¿no? Y como una persona que es totalmente partidista y luego que un falso y un incoherente con la religión o con la creencia que él dice practicar, ¿no? Consuelo es hermana de Gregorio Ordóñez, el concejal del PP asesinado por ETA el 23 de enero de 1995 en San Sebastián. En el funeral del político del PP, la familia Ordóñez tuvo su primer grave desencuentro con José María Setién, encargado de oficiar la ceremonia. No dijo ni una sola vez el nombre del fallecido. Hay unos nacionalistas, por supuesto, integristas, fanáticos radicales que utilizan y justifican la violencia, y otros que miran hacia otro lado, como ha sido Setién y ha sido la Iglesia, y que se sienten más cercanos con los verdugos por una cosa, porque como ellos priorizan el ser nacionalista, ellos arropan precisamente a nuestros verdugos, pero nunca, jamás en la vida se han dirigido a las víctimas del terrorismo. Desde el año 2002, en el que la mujer de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar, se marchó del País Vasco, la hermana del político del PP solicita las misas conmemorativas por su hermano. Yo no quiero suplicar una misa, yo lo hago por mi hermano, porque era creyente y se murió así, creyente y practicante, pero yo no quiero suplicar una misa. Mi hermano no se ha muerto como cualquier feligres, no se ha muerto de un accidente de circulación, no se ha muerto de cáncer. A mi hermano lo han matado, lo han asesinado. Yo me ofrecí para celebrar yo mismo el funeral. Y hubo algunos miembros de la familia que no querían. Y hubo un cura que recientemente fallecido, que era un curso posterior al mío, que les convenció a aquella familia de la barbaridad que iban a hacer si es que, habiéndose ofrecido el obispo a celebrar el funeral, porque ellos no querían, no se iba a celebrar. Y de hecho lo celebré yo. Gregorio Ordóñez fue, para José María Setién, una víctima de ETA dentro de las filas de Ciudadanos de España, pero para él hay más víctimas, las que propicia el Estado dentro de las filas de ETA. A esas no tiene inconveniente en defenderlas. Tampoco la familia Ordóñez se tiene que molestar porque, aun cuando le haga daño, por el hecho de que yo defienda los derechos de unas personas que están en la situación en que están y no dejan de ser personas, y por tanto es necesario defender los derechos suyos, porque va a resultar entonces de que los presos no tienen ningún derecho. Un obispo polémico que, según las víctimas, ha propiciado el alejamiento de la Iglesia vasca de todos aquellos que no son nacionalistas. Para comprobar qué esconde Setién, nos hacemos pasar por estudiantes de Derecho que preparan su tesis doctoral. Nos recibe en su despacho, ajeno a nuestra condición de periodistas, nos muestra su verdadera cara. Es una manifestación de ese, digamos, problema que muchos vascos sienten en relación con sus relaciones con España. Y mientras eso no se distinga, pues no entenderéis nunca lo que está pasando aquí. A través de las condenaciones se consigue.
Además, pues frecuentemente las condenaciones pues provocan unas reacciones favorables a los condenados por el derecho de ser condenados. La Iglesia vasca está politizada. Ante esta afirmación, Setién se defiende atacando a la Iglesia española. No es un problema para la Iglesia que haya sacerdotes tan beligerantes. ¿Tan españolistas? No, tan nacionalistas. Y tan españolistas, para mí más problema es que yo tenga un obispo que es nada menos que cardenal, arzobispo de Toledo, y que mantenga las posiciones en relación con una posible evolución política del País Vasco en relación con España, que bueno, eso a mí me hace más daño de lo que pueda un cura evitar. Es que muchas veces da esa sensación, ¿no?, que la Iglesia en el País Vasco está como muy politizada. No más de lo que está politizada la Iglesia española. Como a los sacerdotes y a los obispos de aquí llama la atención que otros sacerdotes de España estén vinculados al PP como están. Yo no digo que los nacionalistas no puedan aspirar a una soberanía, pero ojo con ejercerla de la misma manera que se ejerce la soberanía española en relación con el País Vasco. Pero si por las vías legítimas políticas, procedimientos pacíficos, hay un partido que pretende la secesión de España, ¿eso es pecado? El obispo emérito de San Sebastián mantiene una actitud distante con las víctimas. Yo tengo que apoyar a las víctimas en sus reivindicaciones, pero a mí que no me pida que para que yo sea defensor de las víctimas tenga que adoptar una posición españolista que no pueda adoptar tratándose de las otras víctimas, de los presos, con una posición vasquista, separatista. Y otra cosa es hacer unas celebraciones en las cuales, aparte de lo que pueda suponer de interés religioso, se pretende convertir en actos políticos. Y por eso se mantiene pues una legislación en virtud de la cual pues, no se celebran aniversarios, no se celebran, digamos, separados de otras celebraciones colectivas con su aniversario. Setién es el claro ejemplo de que una parte de la Iglesia vasca maneja criterios de valoración favorables y comprensivos hacia el mundo radical. Hay otros que han ido todavía más lejos, hasta el punto de haber colaborado con la banda terrorista. Es el caso de José Ramón Treviño, que ha estado en prisión por pertenencia a ETA. José Ramón Treviño considera que los presos de ETA son presos políticos. Dice que no ha cometido ningún delito. Director de Cáritas en San Sebastián. Nuestra cámara ha descubierto la verdadera personalidad de este religioso. José Ramón Treviño fue arcipreste de Irún y Hondarribia. En febrero de 1993 escondió en su parroquia a Iñaki Recarte y Ángel Luis Galarza, miembros del Comando Mugarri. Los dos terroristas venían de cometer el mayor atentado que se recuerda en Cantabria, en el que 3 personas perdieron la vida. Un momento vino con otro chico, pero yo en principio siempre he cogido en casa a todos, me pregunto, ni pido el carnet de identidad a nadie, no puedo ir durante prisión, y para notar una cosa, sin saber ni qué, ni por qué, ni para qué, no tengo cuidado, ni cuestión. Entonces, bueno, luego se aparecieron unas detenciones y unas declaraciones y entonces me detuvieron. La primera sentencia fue de 3 años. Argumentaban la Audiencia Nacional como eximentes de conciencias de sacerdote. Estás abierto a todos, además dentro del sigilo y de la discrecionalidad que tiene el cura. Pero luego apelaron al Supremo y el Supremo, claro, quiso hacer una sentencia ejemplarizante. No quería que hubiera fisuras ahí, entonces desestimó un poco el tema de la eximente, entonces cuando menos años, 6 años. De la pena de 6 años de prisión, Treviño cumplió 2 y pasó a libertad condicional. A pesar de su condena, siempre ha contado con el apoyo de la jerarquía de la Iglesia vasca, que no lo destituyó de su cargo, sino que lo confirmó en él. En la actualidad se ocupa de la dirección de Cáritas de San Sebastián. Para el fiscal que instruyó el sumario, su condición de sacerdote hace más grave el delito. Yo creo que es una sanción que se ha impuesto a otras personas sin ser sacerdote y, lógicamente, por el hecho de ser sacerdote, desde mi punto de vista, incluso lo obliga aún más que a cualquier otro ciudadano. Pero para el Código Penal no hay ninguna exención por el hecho de ser sacerdote. Aprovechándose, yo más bien diría abusando de su condición de sacerdote en la parroquia, que lo cual, lógicamente, es un lugar para el sacerdocio y no para ocultar a delincuentes, pues en la parroquia tuvo allí a estas personas tras cometer esos hechos tan graves. Yo en ese sentido sí que lo tengo más o menos claro, es decir los presos de ETA pues, no son presos de una mafia que trapichea droga ni busca un lucro económico, de manera que no son delincuentes habituales, son
son digamos, no sé, delincuentes que han cometido un delito, la violencia o lo que sea, pero la motivación es política. Y aquí se apoyó al levantamiento de Franco, cuidado, o sea, aquí tenemos todos mucho que decirnos, y Raúl y compañía también, la Iglesia Española, que todavía nos ha pedido perdón por eso, por apoyar una violencia ilegítima, terrorista, pues. ¿Eres de los que saben todas las... Vamos ahora a conocer a otro cura que ha tenido problemas con la justicia por su relación con ETA. Bye. Hola, buenas tardes. ¿Venía a ver a Chema Uzmendi? La cita tiene lugar en el Centro Jesuita de San Sebastián. Chema Uzmendi no se considera español. Fue miembro de la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria, director adjunto de Radio Popular San Sebastián. Chema Uzmendi, jesuita y secretario del Consejo de Administración del clausurado diario Egunkaria, fue detenido el 20 de febrero de 2003 por la Guardia Civil. El juez del Olmo ordenó su ingreso en prisión por un presunto delito de colaboración con banda armada. 5 días horribles, de un infierno, tratarte de humillarte y tratarte no como un ser humano, sino como un animal, quizás lo tratarán así. ¿Pero te pegaron o algo? No. No, pero pegar no es para humillar a una persona, pegar es lo más fácil. Sino no dejarte levantar la cabeza, no mirar a nadie a los ojos, tenerte con luz todo el día, unos interrogatorios inhumanos. Ni él ni sus compañeros recibieron ningún tipo de tortura. Vamos, a mí tengo la constancia porque yo mismo se lo he preguntado a la Guardia Civil y ellos siempre intentan hacerse las víctimas dentro de lo que es su estrategia como organización dentro del entramado de ETA, porque precisamente así pueden dar pena a organizaciones como Amnistía Internacional o a la propia ONU para que posteriormente pues, hagan o realicen informes en contra de las torturas inexistentes dentro de lo que es el colectivo de presos que están dentro del entramado de ETA. Daniel Portero es hijo de un fiscal asesinado por ETA y encabeza la acusación particular contra Uzmendi. Chema Uzmendi tiene que declarar en la Audiencia Nacional ante el juez y la Orden Jesuita le ofrece un abogado que la propia Orden Jesuita tiene para defender pues, a todos los miembros de su congregación. Chema Uzmendi rechaza a ese abogado y él prefiere que le defiendan los abogados de la izquierda abertzale, que coinciden ser los abogados que defienden a todos los asesinos de ETA. Yo creo que es un dato muy significativo de su conciencia de estar antes con los verdugos que con las víctimas del terrorismo. A Uzmendi fue puesto en libertad bajo una fianza de 12.000 euros. Todavía no se ha celebrado el juicio. Curiosamente, su defensa ha sido asumida por la Compañía de Jesús. Este polémico jesuita, que ha pertenecido a la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria y además ejerce como director adjunto en Radio Popular de San Sebastián, se escuda en la guerra civil, el GAL y el terrorismo de Estado para apoyar sus teorías pro-ETA. O sea, yo no me siento, tal como estoy yo viviendo ciudadano español, lo soy porque no tengo, si no tendría que renunciar, ¿no? Hay una concepción de Estado que no permite, o al menos no facilita, el que mucha gente nos sintamos a gusto. Hay un modo de entender el pueblo vasco desde la concepción del Estado que no me deja respirar y que no está la lengua. Yo he sufrido, claro, el no poder hablar la lengua, ni en la escuela ni en la calle. O sea, claro, ¿Tú preferirías tener un DNI vasco? Yo un DNI vasco y uno europeo me bastaría. Yo no necesito. Pero entonces renuncias, o sea, tú renuncias al Estado español. Sí, no tendría ningún inconveniente. Vivir en Europa siendo vasco y sin ningún problema. ¿Tú crees que la Iglesia Vasca tiene que pedir perdón? Bueno, pedir a la Iglesia Vasca eso cuando ha habido toda una Iglesia española incapaz de pedir perdón para nada. Han bendecido una cruzada con 1 millón de muertos. Me parece que es mucha broma. Tras la entrevista con Uzmendi, entramos de lleno en la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria, punto de encuentro de los religiosos de la izquierda más radical. El nuevo contacto es Joseba Goñi, al que citamos en un hotel de las afueras de Bilbao. Joseba Goñi defiende la independencia del País Vasco, apoya el derecho a la autodeterminación, cree que la Iglesia vasca está dividida. Joseba Goñi colgó la sotana
para encargarse del negocio familiar. Sin embargo, sigue vinculado a la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria, dirigiendo y editando la revista Herria 2000 Eliza. Goñi, ajeno a lo que estamos grabando, no tiene reparo en reconocer que comparte con ETA los objetivos, aunque no los fines. Nosotros, supuesto todo esto, nos identificamos con los objetivos, con la ideología, con la forma de pensar pues de la izquierda del Chale, por ejemplo, o del Partido Nacionalista Vasco, o de ETA. Los objetivos son esos, que el pueblo vasco decida qué es lo que quiere. No lo que quieran los llamados nacionalistas, sino lo que quieran todos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con esos objetivos. Lo que me diferencia de ellos es que no estoy de acuerdo con los medios que ellos utilizan para conseguir esos objetivos. Goñi nos facilita el nombre de Félix Placer, el fundador de la coordinadora. Nos citamos con él en Vitoria. Félix Placer, ideólogo de Batasuna, fundador de la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria, defiende la independencia del País Vasco. Félix Placer es un párroco en una pequeña iglesia de un barrio obrero. Además, ha ejercido como profesor de teología en la Universidad de Vitoria. En ningún momento sospecha que somos periodistas, lo que facilita que se pronuncie abiertamente y con rotundidad a favor de la independencia y el derecho a la autodeterminación. Incluso enumera los puntos de encuentro que existen con ETA. Sí que compartimos, o diríamos, tenemos un planteamiento, diríamos, relativamente parecido en cuanto a la libertad, que un pueblo tiene derecho a decidir, que un pueblo tiene derecho a su cultura, que un pueblo tiene derecho a elegir también el sistema económico que le parezca más conveniente, eso por ahí, ¿no? Y en eso sí que hay, diríamos, algunos puntos de encuentro. Llamaría puntos de encuentro, ¿eh? Pero la defensa de ese derecho, o sea, sí, justificaría la muerte de otras personas y tal. No, que en absoluto, nunca hemos dicho eso, ¿no? Nunca. Eso es otra cosa diferente. Eso ya un determinado sector, ETA concretamente, pues sí que optó por lucha armada, para defender unos determinados intereses, derechos, etcétera, ¿no? Pero nunca nos hemos identificado, ni mucho menos, con la lucha armada de ETA, con la violencia, con el terrorismo, ni de un lado ni de otro. Bueno, sin embargo, sí que hay sacerdotes con escolta. A ver, de Marauri... Jaime Larriñaga, Fernando Cortázar y Antonio Benítez, ¿no? ¿Tienen escolta? Bueno, sí, los tres. Sí tienen escolta. Seguro te cuesta que tienen. Sí. Quizá tengan, sí. Pero vamos, no creo que hayan tenido... Bueno, son miembros de la Iglesia, ¿no? Que de alguna manera ETA también podía... Si van a escolta, pero no me consta, poca información que tenga sobre ese punto, que haya habido nunca una amenaza directa a estas personas por parte de ETA. Me consta, no sé cuál ha habido, no lo puedo decir, ellos tendrán que decirlo. Nos queda por conocer a uno de los sacerdotes más controvertidos. Jesús Lezaun, creador de la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria, defensor de la línea más dura. Se considera víctima de la situación política. En su currículum cuenta con el honor de haber refugiado en su casa en los años 70 al actual dirigente de ETA, Josu Ternera. Además de esconder a terroristas, este sacerdote navarro es uno de los firmantes de la Carta de los 358 sacerdotes en contra de la ilegalización de Batasuna. Algunos dicen que es el patriarca de los curas abertzales. Hice una vez, en tiempos de Mari Castaña, pues tener refugiados en casa porque les perseguía la policía pues unos días, pero les va a dar 40 años. Hombre, Urruticoechea, ¿sabes quién es? Pues ahora dicen que es el jefe de ETA, porque ese ya salió de la cárcel y fue parlamentario en Vitoria, se escapó. Se metió a la clandestinidad porque lo querían procesar por un atentado de no sé qué, y entonces se fue. Y parece ser que está relacionado con ETA, en el que había militado toda la vida. Bueno, pues ese tendrá, ahora pues 50 años tendrá ya. Y cuando estaba refugiado en mi casa, pues tenía 22. Aquí víctimas del terrorismo somos todos. Yo me considero víctima, porque no creo que haya hombre que sufra, aunque sea de las familias de los muertos por ETA, que sufra como yo, o yo al menos no me considero sufrir menos que él, por la situación política. Aquí tiene que pedir perdón todo el mundo. Pida el gobierno perdón a ETA por los muertos del GAL,
por todos los muertos en las cárceles, que son muchos, por todos los muertos yendo a visitar a las cárceles de todos los que están exiliados, vamos, los tiene por ahí, por las cárceles de España, ¿no? Posturas como las de Lezaun han abierto grandes heridas en la Iglesia y han provocado grandes odios. Es un personaje polémico continuamente enfrentado a su obispo Fernando Sebastián, al que acusa de querer españolizar Navarra. Además, lo acusa de ser un imperialista. Mi obispo, pues no me entiendo. Su obispo es Fernando Sebastián. Fernando Sebastián, que es un españolista de pro. Él es un imperialista hispánico. Le escribía a un periodista mandándole una cosa, le decía, mira, aquí está, ahí te mando esto, ya ves que don Fernando sigue haciendo de virrey de Navarra con todas las de la ley. Es un españolista total. Y aquí yo creo que no lo ha entendido a Navarra o al problema vasco en general. Fernando Sebastián es arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Mantiene una postura constitucionalista frente a los sacerdotes abertzales y huye de enfrentamientos. Esa es una actitud que eclesialmente no puede ser legitimada y que no hace ningún bien para el ministerio apostólico. Cuando un sacerdote se deja dominar por una preocupación política, su propio ministerio se resiente. Fernando Sebastián es la cara opuesta al clero vasco. Condena sin tapujos la violencia de ETA y se aleja de las tesis nacionalistas. No se puede hablar de bandos porque aquí el que mata por la espalda es solamente uno, ¿no? La sociedad se defiende de estas agresiones pues, persiguiendo policialmente a los asesinos, a los que están dispuestos a matar para imponer su voluntad, su pretendida voluntad política. No es lo mismo una persona que hace su vida pacíficamente y que por ser funcionario, por ser abogado, por ser rector de la universidad, un día le pegan un tiro en la nuca, no es lo mismo que el que ha muerto queriendo poner unas bombas, ¿no? No se puede equiparar. El conflicto ideológico con los miembros de su propia iglesia le lleva a él y a otros sacerdotes no solo al rechazo, sino también a implicarse en el apoyo incondicional a las víctimas. Algunos religiosos se han atrevido incluso a entrar en la política activa. El 14 de marzo de 2003, en un local viejo de Bilbao, 4 jóvenes sacerdotes que no pertenecen a los sectores más ideologizados de la Iglesia vasca anunciaron su presencia en las listas electorales de PP y PSE. A raíz de unos cuantos asesinatos, pues llegamos a la conclusión de que algo más había que hacer que hablar, y entonces nuestra conciencia nos pidió hacer un gesto, y el gesto se concretó pues yendo con unos partidos que expresamente estaban amenazados por ETA en ese momento. Por el hecho de estar amenazados, concejales y personas políticas pues no podían completar las listas, y fue pues un hecho de solidaridad y de apoyo a esas personas en concreto. Eran Jesús Sánchez Maus, Luis María Vega, Pablo Villarroel y Antonio Basagoiti Azpiarte. Ninguno ocupaba cargos de responsabilidad en la curia. Entraron en política tras el asesinato del policía municipal Joseba Pagazartundúa, el 9 de septiembre de 2002, en la localidad de Andoain. Sánchez Maus fue en el último puesto de las listas del PSE por la localidad de Ermua, donde en 1997 fue asesinado Miguel Ángel Blanco. Hay un pecado que es el de omisión, ¿no? O sea, no vale solamente con hacer cosas malas, sino que también cuando uno deja de hacer cosas buenas, eso también es pecado. La Iglesia debería aplicarse eso que rezamos en la misa, en el yo confieso, y aplicarse el pecado de omisión. Fernando Cortázar fue el primer sacerdote vasco en llevar escolta. Tenía ciertas papeletas para que se me pusiera en alguna lista que hizo posible que en un momento determinado el Ministerio del Interior me pusiera una escolta ya hace más de 5 años. Era el año 2001. A diferencia de otros compañeros jesuitas, Cortázar no ha sido privado de su libertad. No tenía parroquia de la que lo pudieran echar. Yo entiendo que no he recibido el mismo apoyo que probablemente ha recibido alguno de ellos, con nombre y apellidos, que además quizás ha sido presentado como una especie de gran liberador, como una especie de gran interés y de gran apoyo a ese mundo marginado que ellos se creen que son este mundo muchas veces de ETA o los secuaces de ETA.
Junto a Cortázar, es tristemente célebre el caso del cura de Maruri, Jaime Larrinaga, que tuvo que abandonar el pueblo donde había llevado a cabo su ministerio durante 34 años. Se iba por ser fiel a sus ideas, por haber denunciado la connivencia de los nacionalistas con los fines y los objetivos de los terroristas. El nacionalismo me apuntó como persona no grata para el nacionalismo, como persona contraria al País Vasco, porque confunde, ahí está el gran pecado, el gran error del nacionalismo, confundir nacionalista con vasco. Ya me habían puesto en la diana de ETA para cometer incluso cualquier atentado. El nombre de Jaime Larrinaga apareció en los papeles intervenidos el 19 de diciembre de 2002 por la policía francesa al terrorista Ivón Fernández Iradi, alias Susper. Me daban facilidades, por parte de la jerarquía eclesiástica me daban facilidades. Me insistían que lo más importante era mi seguridad. Me daban facilidades para poder salir de la diócesis a cualquier sitio. Yo aguanté un año con escolta. Antonio Beristain es de San Sebastián y pertenece a la Orden de los Jesuitas. Beristain es crítico con la Iglesia vasca. Enfrentado a Setién, se le prohibió predicar en público por no compartir las tesis nacionalistas. A mí lo único que me dijo Setién es, mira, ha venido un párroco nuevo y para que él pueda reorganizar la parroquia, pues quiero que no vayas tú ahora a esa parroquia. Si él te quiere llamar, que te llame. Y luego yo le dije, ¿me podías dar algo de esto por escrito? Me dijo, no hace falta. Sostiene que la Iglesia debe pedir perdón por no haber defendido suficientemente el cumplimiento del quinto mandamiento: no matarás. El fin no justifica nunca los medios. Un asesinato nunca tiene justificación. Y un deseo de que un pueblo tenga su constitución, su libertad, su independencia, etc., no justifica un asesinato. Antonio Beristain está amenazado por ETA desde el 2002. Recibió una calavera en su casa amenazándolo de muerte. Señor Beristain y Piña, sus posturas públicas inequívocamente favorecedoras del Estado represor español han provocado el hartazgo en Euskal Herria, por lo que es usted objetivo de nuestra organización. En tal sentido, le invitamos a que abandone Euskal Herria, o en caso contrario, será objetivo militar. Gora Euskadi Askatasuna. Es la primera vez que me entero que dice que estaba amenazado. Ah, no lo sabía usted. Pues lleva guardaespaldas y todo. No, hay mucha gente que lleva guardaespaldas, pero no por eso están amenazados, como dices tú, que está amenazado el padre Beristain. Si dice que todos aquellos que ejercen una función política conviene que lleven una guardaespaldas, porque son potenciales objetivos, por tanto posibles de ETA, eso no quiere decir que todos ellos hayan experimentado amenazas de esa naturaleza. ¿Qué tiene que decir la Conferencia Episcopal a todo esto? Tratamos de concertar una cita con alguno de sus responsables. Quería hablar con el portavoz de la conferencia. Es que se lo pregunto aquí al director, pero ya te digo que va a ser difícil, porque normalmente, no se hacen declaraciones de otras diócesis ni de esos temas, ¿sabes? Ante la negativa nos trasladamos a la sede de la Conferencia Episcopal. Veníamos a ver si nos podían hacer algún tipo de declaración. Aquí nos parece un poco fuerte que haya sacerdotes en el País Vasco que digan que coinciden con los objetivos de ETA. Y la Conferencia Episcopal es que no puede hacer documentos, puede todos los documentos que tienen sobre el terrorismo y tal, pero lo que no puede es luego como meterse en cada diócesis. No se actúa así, o sea, como declaraciones ahora para un programa no sé qué, pues que no lo van a hacer. O sea, que no yo lo siento. Más que un no, ¿no? Sí, ahí fuera. Si estáis fuera y les pilláis en la calle... Pues nos vamos entonces. Lo siento. Pues muchísimas gracias. Nada, vale. Este reportaje ha descubierto lo que ocurre dentro de la Iglesia vasca. Ante todo esto, la Conferencia Episcopal Española prefiere guardar silencio.